¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Filosofía y así. Yo soy Gabriel Ruiz, un estudiante de física que está enamorado de la filosofía. En esta ocasión vengo con un formato un poco diferente que voy a empezar para este verano, que es un poco sobre estar exponiendo ideologías, estar mostrando diferentes contrastes en la filosofía, diferentes maneras de pensar, cosas interesantes que a mí me parecen, o ideas propias que yo he escrito, que yo me he sacado de este cerebro que tengo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, hoy venimos con un tema bastante fuerte, determinante, irónicamente, que es el determinismo contra el libre albedrío. ¿Qué es el determinismo? ¿Qué es el libre albedrío? ¿De dónde provienen las ideas? ¿De dónde viene esta necesidad de creer en estas ideas, verdad? Porque al final de cuentas también no solamente es el qué es lo que contienen las ideas, sino el por qué se creen, que es, a veces expone mucho más la realidad o qué tan fundamental es esta idea. Entonces venimos con este tipo de ideas. ¿Eres realmente libre? ¿Estás determinado por el pasado? ¿Existe un guión el cual inevitablemente vas a seguir? ¿O tienes la libertad por medio de la subjetividad, como lo dice Sartre, el poder decidir por tu cuenta? O como dice Kant, que no es la libertad del poder hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Acompáñame entonces con este video que al igual que me gustó mucho hacerlo, espero que también te guste igual. Esto es Filosofía y así, mi nombre es Gabriel Ruiz y empezamos. Vamos a empezar con el determinismo. El determinismo viene desde la antigua Grecia, que se hablaba ya inclusive desde el destino, ¿verdad? Cuando ya se empezaba a pensar que la vida ya estaba escrita, que ya solamente era cuestión de esperar, que el futuro ya existía, que existía un lugar en el cual ya ibas a estar, pero sin que tú supieras que era algo por encima de ti, ¿verdad? Que algo por encima de ti estaba condicionando lo que iba a ser el futuro. Entonces esa idea ya abrió un poco de espacio sobre qué tan limitados estamos nosotros para la propia decisión, para el yo decidir. Nos venimos un poco para la edad moderna y seguimos viendo como a Laplace con el demonio de Laplace, esta idea de que si tuviésemos todas las configuraciones del universo pudiésemos identificar cuál va a ser la siguiente fase, la siguiente acción. Es decir, por ejemplo, si tuviésemos todas las partículas del clima, de las nubes, pudiésemos con certeza saber cuál va a ser el clima de mañana. Entonces esta idea ya viene más un poco apegada al pensamiento científico, que es después de encontrar las leyes de física, encontrar todo este tipo de cosas que determinan un cierto estado. Al saber todas estas variables y cómo se combinan entre sí, pudiésemos con certeza encontrar la nueva fase o el nuevo camino que aún no existe. Después venimos un poquito ya para un determinismo más científico, que es el determinismo que viene derivado desde las aplicaciones que tuvo Newton. Es decir, tenemos ciertos parámetros, sabemos cómo funcionan las cosas bajo ciertos reglamentos, y desde esos reglamentos podemos pensar cuál va a ser la configuración futura. Entonces, casi igual que el demonio de Laplace, nomás que un poco más científico, el determinismo científico se basa en la ciencia para poder determinar un estado futuro. Ahora pasándonos para el libre albedrío, sus fundaciones y diferentes perspectivas, tenemos como principal la ideología del cristianismo, que es que el libre albedrío está compuesto por la responsabilidad moral. ¿Qué significa esto? Que tú tienes la decisión o tú tienes la responsabilidad, que tú tienes la manera de poder decidir qué está mal y qué está bien y actuar sobre ello. Entonces, por eso se piensa mucho sobre el cielo o el infierno y quién es el que se lo merece, porque tienes esta libertad de poder ser bueno, es decir, seguir el camino de Dios, ser alguien responsable moralmente, o tienes la decisión de no hacerlo, de no seguir los caminos de Dios y por ende terminar en el infierno. Entonces, es una ideología simple y que uno no piensa que va relacionada con libre albedrío, pero completamente. El cristianismo te está dando la responsabilidad o la libertad de tú decidir, es decir, da la ideología de que se decide cómo se actúa para así obtener lo que se quiere, dependiendo de las intenciones, ¿verdad? Después saltamos con uno de los padres del existencialismo, que es una de las personas que más condicionó este pensamiento del libre albedrío. De hecho, estoy leyendo a Jean-Paul Sartre, que es esta persona que puso el libre albedrío en su máximo esplendor, es decir, le dio bastante cara, le dio bastante exposición. Es una de las principales razones por las cuales estoy haciendo este video. Al leer este libro, me surgió bastante la dicotomía, ¿verdad? Que es el determinismo contra la libertad. Aparte que también lo estoy haciendo porque un amigo me preguntó, me dijo, quiero saber qué es el libre albedrío, quiero saber qué es el determinismo. Entonces, saludo para Irving, para Irving Moreno. Ojalá le ayude bastante.
Vamos con entonces esta filosofía existencialista, ¿verdad? Así se le llama, los existencialistas. Uno cuando piensa sobre el existencialismo piensa que es una, y bien lo dice Sartre, piensa que es una filosofía como muy abrumadora, muy pesimista, pero no lo es. Como lo pone Sartre, es que es una filosofía de la acción, que es una filosofía que pone al individuo como responsable, por ende debe de actuar para así poder crear su propio mundo. Entonces por ahí se da el libre albedrío como tal. Viene desde la idea de que uno solamente es responsable de todas sus acciones y no solamente de sus acciones, pero las acciones de los demás. Y así es como surge también esta dicotomía contra los deterministas. Sartre se refiere a ellos como cobardes porque son personas que no son capaces de responsabilizarse, ¿verdad? Que cuando una acción es cometida, que en vez de estar culpando a las condiciones que para Sartre no existen, que es una persona cobarde aquel que no se responsabiliza. Entonces viene fuertemente esta posición que pone Sartre en la decisión o en la subjetividad, porque dice que por medio de la subjetividad el humano es el único que puede crear. En este mundo todas las cosas, excepto los humanos, vienen con maneras predeterminadas de funcionar, mas sin embargo, el humano por el hecho de poder crear, de poder tener esta subjetividad que transforma el mundo, tiene la responsabilidad o es capaz de decidir. Algunas tradiciones orientales, como el budismo, también se piensa que se puede liberar del karma o de cierto tipo de condiciones mediante la conciencia. De eso no estoy tan enterado, pero sí sé que hay algunas como correlaciones ahí con el libre albedrío, con la propia decisión, con el poder que le atribuyen las personas a la subjetividad, a la conciencia, al poder transformar, al poder crear, al poder pensar. Siento que a veces igual que Sartre, se piensa al humano como bastante poderoso por el hecho de poder hablar, por el hecho de poder socializar, por el hecho de poder crear estas estructuras complejas, se le da o se le atribuye esta necesidad o esta responsabilidad al humano de tener que decidir por su cuenta, sin darse cuenta a veces que en mi opinión, existen condiciones, ¿verdad? Pero quiero dar un poco más de factos antes de dar mi opinión sobre este tema. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué dice el determinismo al final de cuentas? El determinismo dice que todo está causado por eventos previos, que no hay margen de elección, que no existe la posibilidad de que tú elijas sin que exista algo que lo condicione detrás. Hay determinismo físico, biológico, psicológico, sociológico. Hay bastantes maneras de pensar en el determinismo y también diferentes niveles de extremos, ¿verdad? Porque puedes pensar que el mundo sí es un poco determinista, que hay cosas que te condicionan, pero también puedes pensar que existe como cierta barrera o cierta línea que el humano puede pasar y que terminas teniendo un poco de libertad. Y al igual que el determinismo, el libre albedrío también tiene sus diferentes ramas, sus diferentes niveles de radicalismo. Entonces, al final de cuentas, ¿qué dice el libre albedrío? Dice que uno es capaz de decidir mediante presiones o condiciones, que aún así uno tiene la posibilidad de decidir propiamente, que no existe tanta esta manipulación o influencia, sino que uno es capaz de decidir como tal. Como lo dije, existen maneras más radicales de pensar sobre el libre albedrío, como es la ideología del libertarianismo, y existen maneras más moderadas, como la ideología del compatibilismo. Entonces, es observar la que más te entone, la que más pienses que va hacia la razón. Al final de cuentas, yo no vengo a ponerte una opinión encima, sino que vengo a dar las diferentes maneras de pensar, las diferentes estructuras de ideología y que tú mediante la razón, que mediante del pensar y en la cuestión, entiendas y comprendas cuál es la que te hace más sentido a ti al final de cuentas, porque pues como tal, como se sabe en la filosofía, siempre existe la manera de cuestionar, no existe aquello incuestionable. Entonces, es lo bello de la filosofía, que siempre te puedes acercar más a una verdad que nunca va a ser absoluta. Entonces es como un camino que solamente te ayuda a seguir caminando. Es muy hermoso, pero no vengo a ponerles opiniones por encima, aunque está muy padre, ¿verdad? Que alguien te venga a decir cómo pensar o que alguien te venga a decir que así es el mundo. Es mejor para mí, yo creo, dejar que cada mente, que cada estructura de pensamiento por sí mismo racionalice y exprese como tal su propio racionalismo, porque al final de cuentas no se opaca y existen contrastes en ideologías, porque si todos venimos a meter una ideología a todos, nadie se va a entender o todos van a estar de acuerdo. Y creo que esa no es la manera de pensar.
Voy a también dar unos puntos débiles sobre el determinismo y libre albedrío para que se den cuenta también sobre qué cosas alguna de las ideologías fallan, porque al final de cuentas todo es pensamiento humano. Siento que el pensamiento como tal humano no se, no puede, no puede imitar completamente la realidad, entonces por ende siempre va a haber estructuras que caigan o recaigan sobre una falacia. Empezamos con el determinismo. Uno de los problemas más grandes del determinismo es el cómo juzgar, ¿verdad? Si todo está condicionado, si la persona como tal no se tiene que responsabilizar por la acción cometida, cómo utilizar la ética o la moral para juzgar a alguien, ¿verdad? Cómo juzgar al criminal, cómo juzgar al benevolente inclusive. Al final de cuentas caemos en esta paradoja en el cual si no existe responsable, ¿a quién responsabilizamos por las acciones dadas? Al final de cuentas, en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad, en esta manera de nosotros convivir como tal, en esta estructura que hemos creado como humanos, tenemos que responsabilizar a personas, porque como tal siempre va a existir la inconformidad, ¿verdad? Va a existir la persona que va a querer que el mundo sea de cierta manera y aquellas personas que no lo sigan o que sí lo sigan, se le va a querer buscar un reconocimiento. Y es todo un poquito más fundamental al por qué queremos juzgar o por qué queremos responsabilizar. Me parece que viene bastante mucho de este reconocimiento o el querer encapsular a una persona, es decir, quién eres y qué es lo que haces, va muy, muy adentro de nosotros. O sea, el simple hecho de saber lo que una persona es y cómo clasificarlo viene condicionado con el querer juzgarlo éticamente y moralmente. Entonces, de este fundamento, como nosotros nos relacionamos, viene muy apegado al tener que juzgar. Entonces, sin un responsable, sin alguien a cual ponerle el dedo y decirle, tú eres esto, yo te reconozco como tal, por medio de tus acciones, la estructura propia de la sociedad o de la manera en la que nos socializamos sería completamente destruida. Nos basamos desde el reconocimiento y desde el juzgar, desde qué eres, desde tus acciones. Porque imagínense, ¿qué sería yo sin mis acciones, sin mis maneras de pensar, sin lo que yo expreso? Al final de cuentas, yo creo que es bastante difícil no juzgar aquello que se ve, porque al final de cuentas podemos sí decir, ok, te estoy juzgando desde tus condiciones, pero las condiciones son muy difíciles de ver. Es bastante difícil pensar en las condiciones, porque hay tantas, entre paréntesis, es lo que la filosofía hace, es buscar esas condiciones. Entonces, si una persona no tiene un razonamiento crítico o un sentido de filosofía, el ver esas condiciones que no están ahí enfrente de ti, que tú estás viendo a la persona actuar, que tú estás viendo a la persona que mató a alguien, que tú estás viendo a la persona que le ayudó a alguien a cruzar la calle. Tú no estás viendo las condiciones, es difícil porque son conceptos, tú estás viendo la acción. Entonces, como humanos, es muy fácil juzgar aquello que se ve y lo que no se ve, pues termina siendo pura ideología, puro concepto. Es bastante interesante cómo viene esta manera de juzgar, esta manera de responsabilizarnos desde desde un fundamento bastante humano, bastante contextual. Al final de cuentas, para mi opinión, bastante determinista en palabras irónicas. El segundo punto de los más débiles del determinismo es que viene atacando nuestra subjetividad, este sentido que nosotros tenemos como de describir las cosas, de darles un color, como quien dice, un color humano, viene siendo atacado por el determinismo, porque si el determinismo como tal nos está diciendo que esa manera nosotros de describir el mundo ya ha sido determinada, sino que ya estaba escrita, como a algunos fantasiosos les gusta decir, entonces ¿dónde queda la subjetividad? Esta idea que nosotros somos subjetivos. Entonces al final de cuentas vuelvo a lo mismo, es cuestionarte. ¿Existe realmente la subjetividad? ¿Qué es la subjetividad? ¿Qué es el determinismo? ¿Qué tanto determina el determinismo? Al final de cuentas son ese tipo de cuestiones las que en realidad te tienes que hacer, no solamente quedarte con la pregunta principal o con el ataque principal, sino que cuestionarte cada cosa, qué es lo que significa y después llegar a un razonamiento más propio. No propio, sino un razonamiento más fundamental. Estoy usando mucho la palabra fundamental, lo siento. El tercer atacante y el más nuevo, a mi parecer, del determinismo es la física cuántica. La física cuántica viene con mucho azar, con mucha probabilidad, con cosas que sí son y que no son, con cosas que
desaparecen y aparecen con cosas que se ven y luego no se ven. Es bastante complejo. Yo inclusive todavía no tomo ni siquiera mi primera clase de física cuántica como físico. Apenas en 2, 3 meses voy a tomar la primera. Entonces todavía hay mucho que ver, mucho que aprender, pero a lo poco que he conocido de la física cuántica sí es bastante probabilístico. Es una ideología bastante probabilística y bastante al azar. Entonces, por ejemplo, Einstein decía que Dios no juega con los dados. Él pensaba que la física cuántica no era algo real porque él estaba completamente determinado en su pensamiento que no existe como tal el azar, que existe solamente lo lineal, o sea, lo estructurado, la causa y el efecto, que no existe tal cosa como algo random, como algo completamente al azar, que él decía que todo debe estar estructurado y determinado consistentemente. Tuve una plática bastante interesante en una clase con un profesor sobre esta como interpretación de la física cuántica, porque al final de cuentas caemos en eso. Creo que ahí está el punto débil de la física cuántica como tal, es una interpretación. Entonces, ahorita vengo con eso, no hay que adelantarnos, vamos a seguir con el libre albedrío y sus puntos débiles. Uno de los ataques más recientes al libre albedrío y más científicos, se podría decir, más determinantes, es la neurología. La neurología se dio al estudio, se dio el tiempo para estudiar cómo es que se toman las decisiones, aunque no estoy tan entendido cómo lo hicieron, a lo que conozco es de que reconocieron que una persona actúa después de que el cerebro ya pensó que iba a actuar. Es decir, que primero existe una señal en el cerebro, que primero existe una reacción en el cerebro o un tipo como decisión, si se quiere interpretar así, del cerebro propio y después viene como la interpretación o después viene la realización, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los ataques más grandes para el libre albedrío, que es que si en verdad existe este ser, este pensar de que somos algo fuera de el mundo, viene muy atacado con este pensamiento de que, pues, sin un cerebro no existieses, sin un cerebro que actúe detrás de ti no existieses. Entonces, si el cerebro como tal también está condicionado por donde existe, por qué está compuesto, por lo que le diste de comer, no sé, por cosas así, pues no de comer, ¿verdad? O sea, ¿me entienden? O sea, el cuerpo en el que se reside está condicionado o sigues siendo tú algo aparte del cerebro, o sigues siendo tú algo subjetivo como tal, así, sin ningún tipo de condición. Segundo punto, y para mí el más fuerte para atacar o desmentir al libre albedrío, es la pregunta, ¿somos realmente libres si estamos condicionados por la biología, por el entorno, por la cultura, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, pensar en ese tipo de condiciones realmente determinantes, cosas que realmente no pudiste decidir, cosas que están más allá de tu pensar, que están más allá de tu propia interpretación, inclusive cosas que se te escapan, cosas que no sabes, cosas que no entiendes, van mucho más allá de tu propia decisión, del el poder de la subjetividad, ¿verdad? Que se le atribuye a este pensar, a este humano. Un dato extra que voy a tirar por ahí es que el libre albedrío puede ser evolutoriamente útil, es decir, que desde la evolución puede ser útil para nosotros podernos relacionar y poder subsistir en este mundo, más sin embargo, puede que no sea real, como tal, termina siendo una interpretación. Igual que es el determinismo, igual que es la física cuántica, como lo dije, igual que es el libre albedrío, termina siendo una interpretación humana que real solamente para nosotros, al final de cuentas. Voy ahora con mis opiniones, al final de cuentas, como les digo, son opiniones mías. Entonces, primer punto, yo soy bastante determinista. Tal vez se dieron cuenta para lo largo del video, yo soy una persona que ya sea por el hecho de tener la física de mi lado, el hecho de que la razón me da para aquellos rumbos del determinismo, siento que personas como Sartre que le atribuyen bastante poder al humano, es decir, que le sobreponen valores o poderes al humano que no existen, que no están ahí y se olvidan de cuestionar sus propios fundamentos. Como por ejemplo, Sartre dice que desde la subjetividad el humano puede decidir. Más sin embargo, nunca se cuestiona de dónde proviene la subjetividad y si la subjetividad como tal está condicionada por otras cosas, sino que comienza que la subjetividad ya como tal existe sin una causa detrás y que esta es la que nos hace poder responsabilizarnos y poder tomar decisiones como individuo sin pensar de dónde viene la subjetividad.
Entonces, ese tipo de ideologías que a veces no se cuestionan mucho del de dónde viene, sino que solamente dan presupuestos, que esto existe y ya, desde aquí partimos, son bastante fáciles de quebrar. Voy a traer una crítica un poco fuerte a Sartre en el próximo video cuando termine de leer este libro. Es una persona bastante interesante. Históricamente también se dio en un lugar bastante interesante cuando andaban como los comunistas también, bastante ahí, siendo bastante determinísticos y toda la cosa. Pero eso lo voy a dejar para otro video. Ya para terminar les quiero dejar unas preguntas que me pueden dejar en la caja de comentarios. La primera pregunta sería, si descubrieras que todo en tu vida ya estaba determinado, ¿cambiaría eso tus decisiones? Segunda, ¿somos más libres ahora con más opciones o más esclavos de nuestras emociones y algoritmos? Y tercera, ¿qué es más aterrador? ¿No tener libertad o tenerla completamente? Así termino el video. Muchas gracias. Yo soy Gabriel Ruiz y esto es Filosofía Así.